Oh Señor, te agradecemos por tu misericordia. Decimos, es misericordia que podamos estar acá. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu libre misericordia. De nuevo oramos que tengas misericordia sobre nosotros. Venimos a ti como el trono de la gracia. Abrimos todo nuestro ser a ti para recibirte como misericordia, para encontrarte como gracia para el oportuno socorro. Oramos los unos por los otros, Señor. Abre nuestros ojos nuevamente, Señor. Muéstranos más símbolos de lo que somos en ti y quién tú eres en nosotros. Señor, te decimos que te amamos, te agradecemos, te alabamos, te exaltamos. Alabado sea el Señor. Bueno, en esta noche, hermanos y hermanas, llegamos a 3 más símbolos maravillosos de los creyentes. No sé cómo usted se siente, pero amo todos estos símbolos. Y en esta noche podemos ver que tenemos 3 símbolos más. Y si usted ve el título, estos símbolos son, número 1, somos vasos de misericordia destinados para honra y gloria. ¿No es esto maravilloso? Y somos granos de trigo. Y somos pámpanos de la vid. Ahora, al hablar acerca de estos símbolos, estamos hablando de la totalidad del propósito eterno de Dios, el deseo de su corazón y su voluntad eterna en este universo. Como vasos de misericordia destinados para honra y gloria, somos recipientes de Cristo. Como granos de trigo, somos la reproducción y duplicación de Cristo. Cristo es la corporificación del Dios triuno y, como los muchos granos de trigo, la reproducción de ese grano de trigo, nosotros somos el Dios triuno corporificado que se ha multiplicado. Y número 3, como pámpanos de la vid, somos la continuación de Cristo, somos el rebosamiento de Cristo, somos el pleno crecimiento de Cristo, somos el Cristo que se extiende como ramas, como pámpanos, y somos partes de Cristo. Solo eso es wow, es bastante. Bueno, como podemos ver, es un bosquejo más largo, pero si lo leemos, creo que el Señor nos hablará algo para traernos más a la cumbre de la revelación divina, para que podamos llevar la vida de un Dios hombre y seamos preparados para ser su novia a fin de propiciar su venida. 1. Los creyentes de Cristo son vasos de misericordia destinados para honra y gloria. Nosotros somos recipientes de Cristo, quien es la misericordia, la honra y la gloria. Cristo mismo es la misericordia, Cristo mismo es la honra, Cristo mismo es la gloria. Y nosotros somos vasos de recipientes de Cristo, quien es la misericordia, la honra y la gloria. En este punto es asombroso porque estamos hablando de la visión central del ministerio completador de Pablo. ¿Y cuál es esta visión central de Pablo, el ministerio que completa, el ministerio completador? Esta es la visión de la economía eterna de Dios. Y la visión central del ministerio completador de Pablo comprende 3 puntos principales. Si usted tiene estos 3 puntos principales, usted recibe la totalidad de la visión central del ministerio completador de Pablo, que es la visión de la economía eterna de Dios. El primer punto es que Dios es nuestro contenido y nosotros somos sus vasos. Así que cada día debemos orar: Señor, sé mis contenidos, sé el contenido de mi vivir, sé el contenido de todo lo que yo soy y de todo lo que yo hago. Dios es nuestro contenido, es el primer punto. Número 2, Cristo es el misterio de Dios. Esto proviene de Colosenses 2:2. Colosenses 2:2, Cristo es el misterio de Dios. Y el tercer punto es que la iglesia es el misterio de Cristo. Efesios 3:4. Así que Dios es nuestros contenidos, Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. Claro, se puede dar un mensaje completo acerca de este punto, pero si usted ve la revelación de Pablo en Hechos 9, en la experiencia de su conversión, él vio todos estos puntos. Cuando esa luz resplandeció y lo derribó,
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es Cristo como misterio de Dios. Este es Cristo como el Dios procesado y consumado. Porque esta voz vino desde los cielos. Y Pablo, él pensaba que este hombre Jesús era un carpintero y él aborrecía a los seguidores de Jesús. Pero esto nos muestra que este hombre Jesús, cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús. Esto nos da a entender, nos dice de que Jesús es el Señor. Es decir, que Dios se hizo hombre. Esto implica mucho. Y su nombre era Jesús. Y este hombre pasó por el vivir humano. Él pasó una muerte todo inclusiva. Él entró en una resurrección que todo lo trasciende. Él ascendió sobre todo, por encima de todo. Y ahora Jesús es el Señor. Él es el Dios triuno procesado y consumado. Y Él quiere impartirse a sí mismo en nosotros. Nosotros somos vasos para que Él sea nuestros contenidos. Claro, el Señor también dijo, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Bueno, el Señor primero le dijo, ¿por qué me persigues? Claro, Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Él de hecho estaba persiguiendo a los miembros de Cristo. Por eso el Señor me dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Este es el Cristo corporativo, este es el Cristo, esta es la iglesia como cuerpo de Cristo, que es el Cristo corporativo. Así de que Cristo es el misterio de Dios y el me corporativo es la iglesia, el misterio de Cristo. Y cuando el Señor Jesús fue a Ananías, era un miembro pequeño del cuerpo de Cristo, y le dijo a Pablo que él fuera a Damasco, a Ananías. Todo es muy significativo en Hechos 9, lo menciono brevemente. Quiero que vayas a una calle llamada derecha, aleluya, por la calle derecha. Pablo estaba en la calle torcida, él estaba en el camino amplio, pero él entró en el camino angosto y en la calle derecha. Y el Señor le dijo a Ananías, le dijo que vaya a Saulo de Tarso. Claro, Ananías estaba sorprendido, le dijo, este hombre nos está persiguiendo, quiere arrestarnos, nos quiere matar. Y Dios le rompió a Ananías y le dijo, no, este hombre es un vaso escogido. Así que ahí está la palabra vaso. Así que aquí están los 3 ítems de la visión central del ministerio completador de Pablo. Jesús, quien es el Señor, Él es el Cristo, quien es el misterio de Dios. También está el me maravilloso. ¿Quién es me? ¿Por qué me persigues? ¿Quién es el me? El me corporativo somos nosotros. El me es Él y nosotros estamos unidos orgánicamente a Él, quien es el me. Así que nosotros somos ese me corporativo en Hechos 9. Somos el Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos, y el cuerpo de la cabeza, nosotros somos sus miembros. El Señor le dijo a Ananías de que Pablo era un vaso escogido, porque en las epístolas de Pablo principalmente es ahí donde se ve que los creyentes son vasos. Pedro lo menciona en su epístola, menciona vasos, pero es en las epístolas de Pablo que en verdad vemos que somos vasos para contener a Cristo. Veamos ahora estos puntos en Romanos 9. Pablo dice que somos vasos de misericordia y vasos para honra y para... somos vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de gloria. El propósito de Dios al crear al hombre era que este fuera un vaso suyo, su recipiente de barro, no de Tupperware, no de plástico, sino un recipiente de barro. ¿Se imagina? Aquí somos hechos de barro, somos hechos de la tierra, somos vasos o recipientes de barro para contener milagrosa, eterna, todo inclusiva, inescrutablemente rico tesoro. Así que somos estos recipientes de barro para contener a Cristo y estar llenos de Él como vida por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es el gran vaso corporativo de Dios que lo expresa a Él. Así que en Génesis 2:7 vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él sopló, alabado sea el Señor, Él sopló
sopló en su nariz aliento de vida. La palabra ahí es neshama, el neshama de vida, el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Esa misma palabra ahí para aliento es la misma palabra en hebrea, en Proverbios 20:27, cuando dice del espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Es la misma palabra hebrea, neshama, así que ese aliento llegó a ser el espíritu del hombre. El hombre tiene un espíritu para contener a Dios, para recibir a Dios, para ser lleno de Dios, para darle sustantividad a Dios, para que Dios sea real al hombre, y el hombre es un alma para expresar a Dios, y él tiene un cuerpo para expresar, magnificar a Dios. Así que este recipiente de barro, aquí les puedo mostrar dónde están todas estas palabras. Este recipiente de barro es una Trinidad humana para contener a la Trinidad divina. ¿No es esto maravilloso? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, alma y cuerpo son distintos, pero no separados. Podemos testificar de eso, ¿verdad? Si tu cuerpo está cansado, eso, bueno, todas las partes tienen efecto el uno sobre el otro. Por eso queremos que el Señor se sople como aliento en nosotros en esta noche, pero este es en el espíritu humano. Ahora estamos hablando del espíritu humano, no del espíritu divino. Él nos creó como un vaso a su imagen, en particular el alma. El hombre tiene una mente, una voluntad y una parte emotiva, y Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad y Dios tiene una parte emotiva. Así que nuestra mente, voluntad y parte emotiva fueron hechas para contener, nuestra mente fue para contener los pensamientos de Dios, nuestra parte emotiva fueron hechas para contener los sentimientos de Dios, y nuestra voluntad fue hecha para contener las intenciones, los propósitos de Dios. Y finalmente seremos glorificados en nuestro cuerpo. Y conforme a Filipenses 3:21, cuando seamos transfigurados, seremos conformados al cuerpo de su gloria. Eso significa que nosotros seremos exactamente igual a Él en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Plenamente lo conteneremos en las tres partes de nuestro ser. Ahora, en estos versículos hablamos aquí de Romanos 9 y 2 de Corintios 4:7. Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En 2 de Timoteo 2, 20 al 21, habla allí de el cristianismo degradado, que es una casa grande. Claro, primero tenemos que la iglesia pura es la casa de Dios, pero en 2 de Timoteo 2, y se puede comenzar ya del versículo 19 antes y seguir hasta el versículo 22, y lo que uno ve allí en ese pasaje es esta casa grande tiene vasos de madera, vasos de barro, tiene vasos de deshonra o para deshonra. Pero en la iglesia pura, como cuerpo de Cristo, solo hay vasos para honra. Pero Pablo dice, él dice, usted tiene que limpiarse de estos vasos de deshonra. Y si usted hace esto, si usted se mantiene alejado de los vasos para deshonra, usted será un vaso para honra. Será santificado, será útil al dueño. Debemos orar, Señor, hazme útil a ti como dueño, dispuesto para toda obra buena. Claro, si usted ve el contexto de esto, regresa en el pasaje anterior, en 2 Timoteo 2, dice que ahí ellos, algunos de estos, se desviaron del blanco, erraron el blanco de la economía de Dios. Esto veremos en el día de conmemoración. Ya estamos viendo hacia el frente el de la conferencia por la misericordia del Señor. Ya acabamos, el hermano Ron y yo, los bosquejos del día de conmemoración. Bueno, los acabamos hace un tiempo atrás, pero ahora ya están listos para pasar por los correctores de pruebas, la revisión. Bueno, usted puede ver ahí la marca de la economía de Dios, y ese es nuestro espíritu humano mezclado. Pero estos que se desviaron de blanco no se preocuparon, no cuidaron de su espíritu, no se enfocaron en su espíritu, no usaron su espíritu, no atendieron a su espíritu, así que sus palabras llegaron a ser como gangrena y propagaron muerte. Pero tenemos que separarnos de ellos, limpiarnos de ellos,
y ejercitar nuestro espíritu para disfrutar a Cristo, para que Él sea nuestro contenido. Ahora llegamos al punto B, que dice que todas las 14 epístolas de Pablo, esto es maravilloso, se pueden resumir en 2 palabras: vaso abierto. ¿Qué tal esto? Si oro ahora todos juntos: Señor, queremos ser vasos abiertos en esta noche. Queremos abrir todo nuestro ser a ti, sin reserva alguna. Señor, manténnos vasos abiertos. ¿Qué significa esto? El punto 1 dice: el grado al cual Dios pueda impartirse en nosotros dependerá del grado al cual estemos abiertos. Santos, y esta es la razón por la cual cada mañana debemos tener esta oración: Señor Jesús, abro todo mi ser a ti sin reserva alguna. Señor, manténme abierto a ti todo el día. No permitas que yo me cierre, Señor. Después del punto y coma dice: Dios únicamente desea que nosotros le amemos y nos mantengamos abiertos a Él. ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que Él quiere que usted haga, que usted lo ame a Él. Señor Jesús, te amo. Quiero estar abierto a ti, Señor. Quiero ser el mejor recipiente, Señor. El mejor recibidor. Ahora, si vemos todos estos versículos, aquí tengo Segunda de Reyes 4, y Segunda de Reyes 4 nos habla de la experiencia de Eliseo. Eliseo tipifica a Cristo en su ministerio de gracia. Y de hecho, Segunda de Reyes es maravilloso cuando usted mira a Eliseo como tipo de Cristo. Había allí una viuda en Segunda de Reyes 4, y ella era la esposa de uno de los profetas, y este profeta falleció. Pero aquí ella estaba en pobreza, ella solo tenía un poco de aceite para él y una vasija de aceite pequeña para cuidar de ella y de su hijo. Entonces Eliseo le dijo, quiero que vayas a tus vecinos. Y me gusta esto, este es como Dios lo dice, ve a tus vecinos y consigue el mayor número de estas vasijas. Estas vasijas son vacías, vasijas vacías. Oh, amo esta expresión, vasijas vacías. No pocas. Y cuando obtengas todas estas vasijas, esta es Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, esto tiene mucho significado. Quiero que traigas todas estas vasijas, tráelas a tu casa, y estas es las escrituras. Aquí dice: entra y enciérrate, o sea, cierra la puerta. Esto es muy significativo. Entra y enciérrate, cierra la puerta. ¿Por qué digo de que esto es significativo? Voy a regresar a esto en cuanto a cerrar la puerta o encerrarnos. Entra y enciérrate. Así que ella tomó esa pequeña vasija de aceite, y ahí esas grandes vasijas, esos grandes contenedores o recipientes de contenedores, y llena uno y llena el otro y otro vaso, y lo llena y sigue llenando los vasos hasta que ya no habían vasijas vacías. Y cuando ya no habían vasijas vacías, entonces cesó el aceite. Eso significa que el grado en que estemos vacíos es el grado en que Dios puede llenarnos. Cuando ya no estamos vacíos, entonces cesa el aceite. ¿Cuál es el significado de entrar y encerrarnos o cerrar la puerta? Usted tiene que conectar esta frase en Segunda de Reyes 4, enciérrate o cierra la puerta, con Mateo 6:6. Cuando dice que cuando entres, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cierra la puerta, enciérrate y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Lo que esto significa es que para que nosotros nos mantengamos vacíos y abiertos al Señor, necesitamos tener un tiempo personal con el Señor. A veces tenemos obstáculos. En nuestro tiempo con el Señor tenemos que abrirnos al Señor para limpiar o quitar todo aislamiento, todo obstáculo en nosotros, todo lo que impida el fluir del Señor en nosotros. Por eso confesamos nuestros pecados, Él resplandece en nosotros y sacamos ahí toda la tierra, todo el lodo en nosotros. Hay un himno maravilloso que dice: excavar, 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 excavar todos mis sueños. Tenemos que sacarlos, excavarlos, quitar todos esos obstáculos, todos estos impedimentos, para que Él nos llene y podemos estar entonces abiertos a Él y vacíos para que Él nos llene.
fui muy tocado por esto porque si uno considera el candelero, no lo había considerado antes de esto, el candelero de hecho es un vaso. El candelero es un vaso. Si usted mira Zacarías 4, usted ve allí que hay 2 hijos de aceite que están allí y ellos están llenos del aceite de oro. De hecho, Zacarías 4 dice que estos 2 hijos del aceite fresco, literalmente, ellos vaciaban el oro de su ser, a partir de su ser. Claro, el oro era el aceite. Esto nos muestra que Dios en Cristo, como el Espíritu 7 veces intensificado y vivificante, es el oro líquido y Él quiere derramarse a sí mismo, impartirse en nosotros. Por eso tenemos que orar: Señor, hazme un hijo del aceite fresco. Quiero comprar el aceite cada día. Este candelero es un vaso corporativo, porque ahí vaciaron este aceite y entró en ese vaso. Ahí hay 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas en Mateo, que hace que estas vírgenes sean prudentes y las otras insensatas. El factor ahí en Mateo es: ¿compra usted el aceite? ¿Compra el aceite o no? Las vírgenes prudentes, sensatas, tenían aceite en sus lámparas. Igual todos, cuando somos regenerados, todos tenían allí el aceite en nuestro espíritu, el espíritu en nuestro espíritu. El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, escudriñando, el hermano Lee usa esto en el estudio de vida, escudriñando todas las cámaras de nuestra alma, escudriñando todas las partes interiores de nuestro ser. Pero como la lámpara de Jehová tenemos aceite en nuestra lámpara. Tenemos un himno que dice: tenemos aceite en nuestras lámparas, estamos ardiendo. Bueno, alabado sea el Señor, tenemos aceite en nuestras lámparas, pero tenemos que comprar el aceite para que haya aceite en nuestras vasijas, no solamente en las lámparas. Así que las vírgenes prudentes, tenemos que comprar el aceite para tener aceite no solo en nuestra lámpara, sino en nuestras vasijas. El aceite en nuestras vasijas es el aceite en el alma. Pero las vírgenes insensatas, cuando ocurre ese arrebatamiento inicial, se aparecen ante el Señor y ellos no tenían el suministro adecuado de aceite del Espíritu en sus vasijas, solo tenían en la lámpara. Así, pero tenemos que estar entonces nosotros, comprar este aceite durante el día, comprar el aceite. En Mateo 5:3 dice que debemos ser pobres en espíritu. En Juan 1:16 dice que de su plenitud hemos recibido. ¿Y qué? Gracia sobre gracia. Esta debe ser nuestra vida diaria. En Isaías 57:15 dice que Cristo es aquel que habita la eternidad. Él habita en el lugar alto y también habita con aquellos que son de espíritu contrito y humildes. Esos son aquellos que están vacíos y abiertos. 2, dice, el proceso de decadencia empieza cuando nos sentimos contentos con nosotros mismos. El progreso empieza cuando sentimos hambre y sed. Cuando hablamos acerca de progreso, estamos hablando acerca del crecimiento en vida. Esto es progreso en la vida cristiana. Cuando permitimos que Cristo como vida crezca en nosotros, cuando crecemos con el crecimiento de Dios, para que Dios más y más llegue a ser nuestro contenido. Por eso Pablo dijo que el Señor no quería que Él se fuera de la tierra. En Filipenses 1:25, Dios quería que Pablo se quedara allí en la tierra para el progreso de los santos y el gozo de la fe de los santos. Pablo era un canal de suministro, para que ellos disfrutaran la gracia, el gozo de la fe y también para que crecieran en vida. Deuteronomio 4:25 habla de estar contentos con nosotros mismos, y siempre valoro mucho esta nota en la versión Recobro sobre este versículo. Deuteronomio 4:25 dice que cuando ellos entraron en la buena tierra, ellos envejecieron allí en la tierra, envejecieron en la tierra. Dice esta palabra ahí, languidecer, implica la pérdida de vigor espiritual.
o frescura espiritual. Señor, sálvame de estar estancado, manténme fresco. Señor, quiero ser fresco, nuevo, viviente, abierto y joven. No quiero ser viejo. Señor, sálvame de mi vejez, de languidecer. También significa que no están ahí las impresiones originales por la costumbre. Es decir, este es su hábito, su costumbre. Así que usted pierde su frescura. Oh, sí. Es otra reunión. Pues, no es gran cosa. Es ahí cuando vienen los ídolos. Si usted viene ese versículo. Ustedes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y trajeron ídolos, hubieron reemplazos. O largo residencia en el mismo lugar. No se quede en el mismo lugar por largo tiempo. Usted está ahí languideciendo, envejeciéndose en la tierra. Eso no necesariamente significa físicamente, pero no necesariamente es algo físico. Tal vez que el Señor quiere que usted se mude físicamente, pero si está allí ocupado, establecido, y el Señor le pide que vaya a Mongolia, usted le dice, no, voy a languidecer en la tierra, me voy a quedar aquí envejeciendo en la tierra. Señor, sálvame de estar establecido, ocupado. En Apocalipsis 3 dice que si usted está rico, está lleno, el Señor Lucas 1:53 dice que usted está hambriento, le colmará de bienes, pero si usted está lleno, Él le despedirá vacío. Y en Apocalipsis 3 dice, Señor, sálvame de la condición de tibieza. Ellos dijeron, nosotros tenemos necesidad de nada, esto es algo terrible. De ninguna cosa tengo necesidad. Cuando usted dice soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, esto es Apocalipsis 3:17. El Señor les dijo, tú no sabes de que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y después el Señor les dice, yo te aconsejo que de mí compres de mí, ¿qué? Oro refinado en fuego para que seas rico. Y compra vestiduras blancas para vestirte. Y compra colirio con que ungir tus ojos para que veas. ¿Qué es esto? Esto es pagar el precio para comprar al Dios triuno. El Padre en su naturaleza divina es el oro. El Hijo, Cristo el Hijo, es nuestras vestiduras, nuestras vestimentas, como en la justicia que expresamos en nuestro vivir. Y Dios el Espíritu es el Espíritu que unge como el colirio divino y místico para ungir nuestros ojos, para que lo veamos a Él como la centralidad y universalidad de la economía de Dios. Ahora, punto C dice que fuimos creados como vasos de misericordia destinados para contener a Cristo, quien es el Dios de la misericordia. Santos, cuando estaba considerando, amo Lucas 1:78 y 79, oro esto para todos nosotros. Este versículo dice que esto habla acerca de la primera venida de Cristo. Lucas 1:78 y 79. Pero debemos orar acerca de esto ahora, de la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Hoy oro que el sol naciente nos visite nuestra mente, voluntad y emoción en esta noche. Y también Él dice que para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte. Y Él encaminará nuestros pies por camino de paz. Que el Señor cumpla esta palabra en nosotros. Señor, resplandece en nosotros y guíanos, encamínanos por camino de paz debido a tu economía, por causa de tu economía. Romanos 9 es maravilloso porque después cuando Jacob e Esaú nacieron, aún antes de que ellos hubieran nacido, Dios tuvo su propósito conforme a la elección. Y conforme a la elección de Dios, conforme al propósito eterno de Dios y a la predestinación, Él había escogido a Jacob por causa de su misericordia. O en la esfera natural, si usted tuviera una entrevista de trabajo, estuviera ahí Jacob y Esaú, ¿a quién escogería? Todos probablemente le dirían a Jacob, vete. Pero Esaú, te contratamos, él es fuerte, él era un cazador. Pero Jacob era un suplantador, uno que engañaba. Él se va a apoderar de todo tu dinero. Él es uno que suplanta. Eso es lo que significa su nombre.
pero Dios escogió a Jacob. Así que todo el punto de esto es en Romanos 9:16. El Señor le dijo a través de Pablo, no es de aquel que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Hemos hecho mucho, hemos corrido, hemos querido, pero ¿por qué estamos aquí? Por la misericordia, ¿verdad? No es porque hemos querido, no es porque hemos corrido que estamos aquí, sino es de Dios que estamos aquí, Dios que tiene misericordia. Aún ahora mismo, Señor, te alabo por tu misericordia. Tenemos que adorarle a Él y alabarlo por su misericordia cada día. Número 1, la misericordia de Dios es el atributo divino de más alcance, ya que nos salva del lugar miserable en que nos encontramos y nos conduce a una condición apropiada en la que Dios puede mostrarnos su amor y gracia. Efesios 2, del 1 al 4, nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos hijos de ira. Y después dice que no teníamos esperanza alguna. Piensen esto, qué situación tan terrible que no haya esperanza. Estar sin Dios, estar en el mundo. Y aunque no teníamos esperanza, estábamos sin Dios, estábamos en el mundo. Externamente diríamos, no hay esperanza. Este pueblo, estas personas están sin esperanza, son hijos de ira. Andan conforme al espíritu agregado de Satanás en el aire, son hijos de desobediencia, pero Dios, hermanos y hermanas, les dijo, ¡qué gloria es esta! Si escribiéramos la biografía de usted, yo no sabría cuánto podría escribir. Podría escribir algo, no podría ser una biografía detallada, pero santos, si tuviéramos tiempo y todos vinieran aquí a la plataforma y compartirían su testimonio, cómo ellos fueron salvos, cómo vinieron a la vida de iglesia, estaríamos extáticos. Y lo digo de forma bíblica, estaríamos extáticos en Cristo, estaríamos fuera de nosotros mismos escuchando. Capítulo 1, ¿sabe? Así como Génesis 1, fueron creados. Está bien, ¿verdad? Capítulo 2, va de aquí, está aquí, capítulo 2 para abajo, capítulo 3 para abajo, capítulo 4 para abajo, capítulo 5 para abajo, y no hay esperanza, sin Dios, en el mundo, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de Satanás, pero Dios. Capítulo 8. Esa es la resurrección, pero Dios. Maravilloso. Eso, yo amo esto. Pero Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él nos hizo vasos de misericordia. Él nos llevó a una condición en la cual, apropiada en la cual puede amarnos. Nosotros respondimos al Evangelio cuando otros rehusaron a recibirlo. ¿No es esto cierto? Otros no respondieron al Evangelio, pero usted respondió al Evangelio. De hecho, sí, estaba en Spokane hace unas 2 o 3 semanas atrás. Creo que 3 semanas atrás. Estamos haciendo tantas cosas en estos días. Y valoro la iglesia en Spokane. Y claro, habían santos de otras iglesias ahí, estaban allí en ese tiempo. Uno de los jóvenes, sabe, Colin no está acá. Muchos saben, el hermano Colin Joseph. Y yo sé un poco del testimonio del hermano Colin. Pero todos tenemos que sacarlo a almorzar y escuchar todo el testimonio. Este joven me dijo, fueron tan tocados por el testimonio de Colin. Y tal vez yo estoy diciendo equivocado o no exactamente correcto, no creo que. Pero Colin, él fue salvo y él predicaba el evangelio cuando fue salvo. Él estaba hablando de esta persona acerca del Señor Jesús y esta otra persona estaba allí escuchando. Y esta otra persona fue
tocada verdaderamente por lo que estaba hablando. Y Colin no le estaba hablando a él, sino que le estaba hablando a otra persona. Así que esta persona, y de hecho quisiera recibir más detalles de Colin. Esto fue lo que me dijo uno de los jóvenes. Este joven, él era judío. Colin y él hablaban de política mucho. Yo creo que Colin era el presidente del cuerpo estudiantil de LSU. Y Colin me dijo, si no fuera la misericordia del Señor, él hubiera sido el gobernador de Luisiana. Alabado sea el Señor por la misericordia de Dios. Oh, yo amo a Colin mucho. Y este joven, él fue tocado por lo que Colin dijo. Ellos hablaban política, mucho de política. Y cómo van a ser resueltos los problemas. Esta persona fue tan tocada que llamó a Colin y a la tarde de la noche le dijo, yo quiero verte. Y le dijo, muy bien, ve. Y estaban hablando de estas cosas y Colin le dijo una palabra y lo vio y le dijo, no sé, la persona le dijo, tal y tal, quiero decirte una sola cosa, es solo Jesús, solo Jesús, Jesús solo. Y después Colin se fue a acostar. Bueno, alguien lo llamó, el próximo le dijo, Colin, ¿escuchaste? Esta persona fue salva. ¿Y sabe lo que estaba sonando en su ser? Es Jesús solo. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que decirle a Cody que venga acá para darnos todos los detalles. Pero fui muy conmovido, tocado por esto. Hermanos y hermanas, en esta noche es Jesús solo. Jesús solo. Este es el recobro del Señor. Pero nosotros respondimos al Evangelio cuando otros no respondieron. Y nosotros recibimos el mensaje de que Cristo es vida cuando otros se rehusaron a recibirlo. Y nosotros decidimos seguir el camino del recobro del Señor cuando otros se retiraron del camino. Muchos de ustedes pueden testificar que han estado en el recobro del Señor. Me recuerdo cuando el recobro, cuando estaba acá, que todos van a querer tomar este camino. Esta es la verdad. Pero ustedes le dicen a las personas y dicen, ajá, les habla de esto, y ellos lo rechazan. No tienen oído, no quieren escuchar. Pero es la misericordia del Señor. Queremos ser los vencedores para proveerle el camino para todo el pueblo, los hijos de Dios, para que puedan disfrutar a Cristo como la realidad de la buena tierra. Claro, cantamos el himno 141, es misericordia. Me encontró a mí la misericordia. El punto 3 dice, esto es muy precioso, la misericordia se refiere a las acciones externas que Dios realiza movido por nuestra condición miserable. ¿No es esto maravilloso? Su condición miserable motiva al Dios de la misericordia. Maravilloso. Pero la compasión se refiere a sus afectos internos que se originan en su esencia de amor. Santos, yo nunca podría salir con esto de mi propia cosecha. Esto es del ministerio de la era. Aquí tengo a Mateo 9:36, amo este versículo que habla acerca del Señor. Dice que Él vio las multitudes y que cuando vio las multitudes, Él fue movido a compasión por ellos. Este era su afecto entrañable que se originaba en su esencia de amor, lo cual lo motivaba a Él. Tuvo compasión de ellos, entonces fue motivado para alcanzarlos a ellos en esta condición miserable que ellos estaban y llevarlos a una condición donde el Dios Trino fuera infundido en ellos para que fueran transformados de ser serpientes a ser la novia de Cristo. Maravilloso. Así que Él vio las multitudes, Él tuvo compasión de ellas y Él tuvo este sentir. Él dijo, Mateo 9:36,
estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En esta nota, afligidas, significa que hay un pastor muy cruel. Hay que tener cuidado cuando uno trasquila a las ovejas, pero los religiosos de aquel tiempo herían a las ovejas, y entonces las botaban, eran dispersas, no tenían casa, estaban vagando de un lugar a otro, no tenían esperanza, pero el Señor vino y nos alcanzó en su misericordia. 4, se aplica a nosotros, en nuestra experiencia presente. Cada mañana debemos tener contacto con Dios, aquel que es compasivo, cada mañana. ¿No es esto maravilloso? Me gusta mucho Lamentaciones 3, 23 y 24. Este es el título de la biografía de su hombre externo. Lamentaciones, este es el título. Pero en medio de las lamentaciones de Jeremías, dijo: es de Jehová que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Esta misericordia es tese, que también se traduce en Isaías como las misericordias firmes de David. Esta es esta misma palabra, la benevolencia de Jehová. Si el Señor hubiera marcado nuestras iniquidades, todos hubiéramos sido vaporizados, pero alabado sea el Señor por su misericordia fiel. No hemos sido consumidos. Sus misericordias nunca decayeron. Son nuevas cada mañana. Son nuevas. Eso incluye también el día de mañana. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tenemos que tener contacto con Él como aquel que es compasivo cada mañana. Cada mañana debemos tener contacto con Dios, aquel que es compasivo, a fin de poder vivir en la realidad del reino, de modo que seamos misericordiosos con los demás y no los juzguemos. En Mateo 5:7 dice: bendecidos los, bienaventurados los misericordios, porque ellos recibirán misericordia. Si no recibimos misericordia, es cuando usted recibe misericordia que el Dios de misericordia surge de usted, sale de usted, para que Él a través de usted pueda tener misericordia de otros y ser misericordioso. Es decir, que no los juzgamos. ¿Cómo podemos juzgar a otros cuando estábamos en una condición tan miserable? Es solo por su entrañable misericordia y sus acciones que Él tiene misericordia de nosotros. D. Fuimos creados como vasos de honra destinados para contener a Cristo, quien es el Dios de honra. Los vasos de honra son vacunadores. Oh, amo esto. Debemos hacer aquí una tarjeta de presentación, poner su nombre. Esta es mi tarjeta. Josiah Cobb, vacunador. Tengo vacuna y viajaré. Vacunador. En este contexto, cuando Pablo habla de ser vasos para honra, esto está en 2 de Timoteo, habla de cómo debemos ser los vacunadores, así como en Jueces 9:9 dice de que el Espíritu, cuando vivimos por el Espíritu, como compramos el aceite, vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu y honramos a Dios. Jueces 9:9, cuando somos llenos del Espíritu y ministramos el Espíritu a los hombres, honramos al hombre. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Oh Señor Jesús, queremos estar en nuestro Espíritu en esta noche. Haznos que vivamos por el Espíritu, haznos que andemos por el Espíritu y haznos que rebosemos del Espíritu para que podamos honrar a Dios y honrar al hombre. Y amo Samuel 2:30, esta es una porción muy sobria porque Elí era un sacerdote en aquel tiempo, él se había degradado juntamente con sus hijos, así que Dios envió un hombre de Dios. Esto está en 1 Samuel 2, él llama esto un varón de Dios, no nos da el nombre, solo dice que es un varón de Dios. Él va a Elí y él le profetiza lo que le iba a ocurrir a Elí debido a su degradación. Pero en 1 Samuel 2:30, Jehová Dios dice a través de este hombre, dice: yo honraré a los que me honran. Si honramos a Dios
al vivir por el Espíritu, al andar por el Espíritu, al beber del Espíritu, recibiendo al Espíritu, estando abiertos al Espíritu, siendo llenos del Espíritu, siendo mezclados con el Espíritu, entonces Él nos honrará a nosotros con más del Espíritu, con su presencia, su hablar, su impartición. Así que debemos ser vacunadores, que vacunan a otros en contra de la decadencia de la iglesia. Veamos estos 5 aspectos en 2 de Timoteo 2. El vacunador es un maestro, un buen ministro de Cristo Jesús, alguien que se nutre con las palabras de vida y ejercita su espíritu para vivir a Cristo en su vida diaria, en beneficio de la vida de iglesia. Así que debemos ser nutridos, debemos estar ejercitados, debemos estar nutridos con las palabras de la fe. Las palabras de la fe son las palabras de esta Biblia. Las palabras de la buena enseñanza sana son las palabras del ministerio de esta era que nos libera las riquezas de la Biblia para que podamos cumplir la economía de Dios. Y debemos de ser personas que ejercitan su espíritu. Debemos ser aquellos que comen a Jesús y ser personas que ejercitan su espíritu, que tienen contacto con Dios para vivir a Cristo en su vida diaria. 2. Dice, el vacunador es un soldado, alguien que combate contra las enseñanzas diferentes de los disidentes y lleva a cabo la economía de Dios en conformidad con el ministerio de los apóstoles. Y alguien que pelea la batalla en contra de la muerte, que es el último enemigo de Dios, siendo lleno de la vida divina a fin de reinar en vida. Así que somos soldados. Somos soldados. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, lo primero que le dice en el versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto significa que la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Cuando disfrutamos a Cristo, esta gracia llega a ser el poder en nosotros, que nos fortalece, que nos capacita para ser maestros. Y los maestros son pastores. Esto es en el sentido orgánico. El maestro es pastor, el pastor es maestro, porque impartimos las palabras de vida en las personas. También somos soldados. Pablo le dice a Timoteo, sufre mal conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo estaba siendo perseguido, él estaba siendo difamado, calumniado, ¿sabe? El diablo acusa a los que aman a Jesús, así que Pablo le dijo a Timoteo, quiero que seas un buen soldado de Cristo Jesús. Sufre el mal conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida, así como un soldado no se enreda en los asuntos de esta vida, en los negocios de esta vida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? A fin de agradar a aquel que te alistó como soldado. ¿Quién nos alistó? ¿Quién nos reclutó en este ejército? Cristo. Así que debemos ser buenos soldados al impartir la enseñanza saludable de la economía de Dios en otros, y debemos ser aquellos que son llenos de vida. Y la vida es en contra de la muerte. Hermanos y hermanas, esto no es algo insignificante. Pues puedo escuchar al hermano Lee que decía esto una y otra vez. No importa cuál sea la situación en nuestro entorno, en la vida de iglesia, no importa qué, haga esto. Permanezca en vida y ministre vida. Nadie puede detenernos de disfrutar a Cristo como vida. Y nadie puede detenernos de ministrar a Cristo como vida. Y la vida se traga toda la muerte. Número 3. El vacunador es un atleta. Uno que contiende, que compite en los Juegos, como en los Juegos Olímpicos. El que compite en los Juegos no es coronado, sino compite legítimamente. Esto se refiere a los Juegos Olímpicos, aún en los tiempos antiguos de Grecia. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en los verdaderos Juegos Olímpicos, y habrá una ceremonia en que habrá recompensa. Se dará la recompensa, el premio. Les digo esto es algo. Hay un hermano, tal vez no diré su nombre, él es un hermano muy humilde, un amado hermano,
Él nunca le diría eso. En la esfera física, él fue un gran atleta. Les diré, no diré su nombre. Si él lo ve, él sabe que estaré hablando. Él era un gran jugador de béisbol. Un gran jugador de béisbol. En las grandes ligas. Cuando yo era un joven, 9, 10, 11, 12, yo iba a la cancha para verlo jugar a él. Y una vez fue a una conferencia en Miami y Bill Lawson estaba ahí. ¿Cuándo fue cuando todos los santos de Puerto Rico estuvieron ahí? ¿Te acuerdas que fueron a Miami para esta conferencia? Fue en el 85, 1985. Bill y yo estábamos ahí. ¿Te recuerdas de eso? Bill y yo estábamos ahí, juntos, en Miami, en el Country Club de Doral. Al menos sirvió para algo, algo bueno. Me había olvidado de eso. Bueno, estaban ahí todos esos hermanos de Puerto Rico, hermanos y hermanas, estaban ahí, estaban entrando en el recobro del Señor. Y uno de los hermanos me dijo, Ed, quiero que conozcas a este nuevo hermano. Su nombre es tal y tal. Y me sorprendí. Esta gran persona, esta persona que jugaba para este equipo de las grandes ligas de béisbol y que estaba en la Serie Mundial y yo solía verlo. Sí, es él. Él fue salvo y está en el recobro y él ama al Señor y no le importa nada de eso. Dije, wow. Así que estaba, oh Señor, ¿qué voy a hacer cuando lo vea? Señor, tengo que ir a la cruz. Señor Jesús. Estaba invocando el nombre del Señor por dentro. Así que cuando lo vi, lo primero que le dije es, hermano, tal y tal, yo lo veía a usted jugar cuando yo era un pequeño niño. ¿Y sabe lo que me dijo? Sí, Ed, pero ahora tienes que darte que este es un nuevo. Tú tienes que darte cuenta que ahora estamos en el mismo equipo. ¡Aleluya! ¿Te recuerdas, verdad, Bill? Bueno, ¿no es esto maravilloso? Él tenía mucha más luz que yo tenía en aquel tiempo. El que compite en los juegos. Ahora estamos en el verdadero juego. Bueno, acerca de la misericordia de Dios. Yo estaba con este querido hermano y su esposa, el hermano Benjamín, y yo estamos en la República Dominicana, estamos allí con su esposa, y le dije, hermano, ¿te puedes imaginar? Mira la misericordia del Señor. Aquí estás ahí, esta gran cancha. Yo como de 11 años, estoy ahí bien pequeñito, y tú estás ahí abajo, y ahora aquí estamos, años después, y estamos juntos en el recobro del Señor. Es como un sueño. ¿Qué hace cuando el Señor saca a alguien de la cancha? Los saca los dos de la cancha, el del estadio, y los mezcla con el Dios triuno y los trae al recobro del Señor. Eran miserables, en una condición miserable, lamentable. ¿Usted cree que esa pelota es el significado de la vida humana, volando por todas partes? ¿Qué es eso? Ahora hay toda clase de pelotas pequeñas, bolas así pequeñas, más grandes, toda clase de pelotas para los juegos. Pero aleluya. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora pasamos Cristo los unos a los otros. Estamos disfrutando a Cristo, estamos compitiendo en los juegos. Bueno, me disculpan, pasé mucho tiempo en esto, pero mire esto. El vacunador es un atleta. ¿Qué hace este atleta? Alguien que lleva una vida normal de iglesia huyendo. Es lo que usted hace como atleta. Usted corre, huye. Huye, corre. Huye. Hebreos 6, 18 al 20 dice que hemos huido en busca de refugio para echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 18. Esta esperanza está puesta delante de nosotros como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Así que todo lo que hagamos debemos huirnos de todo. Huir nuestra mente, huir y entrar en nuestro espíritu.
entrar en Cristo, huir, huyendo y yendo en pos de Cristo, nuestro refugio, y sigue a Cristo, quien es justicia, fe, amor y paz, junto con aquellos que de corazón puro invocan al Señor. 4. El vacunador es un labrador, alguien que labora juntamente con Dios. ¿Se imagina? Esto es algo maravilloso. Es maestro, soldado, atleta, labrador. La iglesia es la labranza de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos sembrar Cristo en las personas y labrar, regarlos. Así que debemos laborar juntamente con Dios por medio de una vida que se adapta a todo a fin de sembrar la semilla de vida en las personas y regarlas con el espíritu de vida mediante sus palabras sanas. Número 5. El vacunador es un obrero, alguien que traza bien la palabra de verdad, exponiendo la palabra de Dios en sus varias partes de manera recta y exacta, sin distorsión alguna, tal como en la carpintería. ¿No es esto maravilloso? Así como Pablo es un ejemplo de la carpintería para hablar acerca de cómo podemos ser vacunadores. También continúa, dice, es menester que la palabra de verdad sea debidamente expuesta para alumbrar a los que están en tinieblas. Oh, amo esto. Debemos entregarnos para ser constituidos de la verdad. Poco a poco, día a día. Leemos la Biblia, oramos, leemos la Biblia y cada día lea un poco del ministerio. Lo leemos en oración, con un espíritu y atmósfera de oración. Así que poco a poco somos constituidos de la verdad y llegamos a ser un obrero que no se avergüenza, es uno que alumbra a los que están en tinieblas, les inyecta el antídoto en contra del veneno, sorbe la muerte y hace volver al camino correcto de los creyentes a los que han sido distraídos. En el Salmista 119 dice que la apertura de tus palabras nos trae luz y entendimiento a los simples. 130 y en el 133 y después él dice ahí, establece mis pies en tu palabra y que no se enseñoree de mí la iniquidad. Debemos orar este Salmo 119, 130 y 133. Somos vasos de gloria destinados a contener a Cristo, quien es el Dios de gloria. 1. La gloria de Dios mismo expresado y manifestado. En Jeremías 2:11, cuando el pueblo de Israel, cuando ellos se referían a Dios, llamaban a Dios su gloria. Dios es nuestra gloria. Dios era la gloria de ellos. Todos estos versículos. Hechos 7, Dios habla acerca del Dios de gloria. Efesios 1:17 habla acerca del Padre de gloria. Primera de Corintios 2:8 habla acerca del Señor de gloria. Primera de 4:14 habla acerca del Espíritu de gloria. Así que este es el Dios triuno de gloria, el Padre de gloria, el Señor de gloria, el Espíritu de gloria, el Dios de gloria, y Cristo es la corporificación del Dios triuno. Así que Él es el Dios triuno, hombre, gloria. Y Él es nuestro tesoro. Y tenemos este tesoro. 2. Tenemos este tesoro. A Cristo como el Dios de gloria, el cual mora en nosotros, los vasos de barro. Esto es muy significativo, esta próxima frase. Dice, este tesoro. Si usted mira 2 de Corintios 4:7, dice que tenemos este tesoro. Para entender este tesoro, usted tiene que volver al versículo 6. Así que dice que tenemos este tesoro en nosotros, que mora en nosotros, conforme al versículo 6, 2 Corintios 4:6, este tesoro es la faz de Jesucristo. No es un tesoro doctrinal, sino que es la faz de Jesucristo en nuestro espíritu. Y la faz de Jesucristo, dice, es la presencia de Cristo, es la persona de Cristo. Este es el tesoro que mora en nosotros. Ahí en 2 de Corintios 2:10, la persona para palabra es la palabra de faz en 2 de Corintios 4:6, que ese es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la persona de Cristo que está en nuestro espíritu. Nuestro tesoro es la faz de Jesucristo que está en nuestro espíritu. Nuestro tesoro, esa persona, esa faz es los ojos, la parte alrededor de la mirada. La mirada, ¿sabe cuál es nuestro tesoro? Es la mirada. Mire la nota. La mirada, esa parte de los ojos, la cual es indicada en los ojos, la parte alrededor de los ojos. Nuestro tesoro es el Cristo, quien nos mira. Es el Cristo, su mirada, es Él. Él es nuestro tesoro. La presencia de Jesús, ese es nuestro tesoro.
3. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, contemplamos al Señor Espíritu, quien es la presencia de Cristo en nuestro espíritu, y somos transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. Eso significa que la gloria está aumentando en nosotros, la gloria está avanzando en nosotros, y la gloria es el Señor Espíritu. Así que vamos de un grado de gloria del Espíritu, Señor Espíritu, a otro grado del Señor Espíritu, como el Señor Espíritu de gloria está aumentando en nosotros. Número 4. Mirar la gloria del Señor significa que nosotros mismos vemos al Señor. Y reflejar la gloria del Señor es hacer posible que a otros lo vean a Él a través de nosotros. Oh, amo Isaías 60, versículos 1 y 5. Quiero que escuchen esto. En el versículo 1, esto habla acerca del pueblo de Israel, los hijos de Israel en el milenio, pero nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Podemos aplicar esto a nuestra experiencia presente. Isaías 60, versículo 1 dice, es una palabra para nosotros, dice, levántate, resplandece. Quiero decirles nuevamente, levántate, resplandece, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y mira el versículo 5, ¿sabe? Hace meses, yo nunca había visto anteriormente, mire lo que dice el versículo 5, dice, entonces verás y resplandecerás, resplandecerás. Irradiarás. Tú irradiarás, resplandecerás. ¿Sabe cuál es la función de usted? Es resplandecer, irradiar. ¿Está usted resplandeciendo? Es usted verá, usted ve a esta persona en su espíritu, usted vuelve a su corazón y cuando usted lo ve a él, usted resplandece para irradiarlo a otros. Tal vez me escuchó decir esto, pero yo nunca me olvido de mi primera reunión de la iglesia. Era una reunión de oración de la iglesia en Houston. Este hermano ya partió con el Señor. Amo a este hermano a lo sumo, al máximo. Estaba ahí con otros hermanos, estaban otros nuevos. Entramos ahí al salón de reunión y decíamos, bueno, ¿quién es esta gente? ¿A dónde estamos? Y nos sentamos ahí, estaba cerrando mis ojos, los santos estaban orando. Y yo nunca había escuchado que la gente orara de esa manera. Amén. Señor, te amamos. Señor, dispérsanos. Dice, Señor, ¿qué están orando estos? Entonces, cuando ya acabó la reunión de oración, dije, bueno, ahora tengo que ver. Así que levanté los ojos y este hermano era un círculo, y este hermano estaba al frente mío. Ojalá que él estaba así con una cara tan contenta. Su sonrisa. Yo les diría, él resplandeció y irradió a Cristo en mí. Él no dijo ninguna palabra, pero su sonrisa, yo lo estaba viendo. Yo quería poner un velo sobre su rostro. Él estaba ahí resplandeciendo. Nunca me olvidaré de eso. Él resplandeció a Cristo. Santos, oren este versículo. Entonces verás y resplandecerás. Oh, Señor, abre mis ojos para verte, para que pueda resplandecerte en otros. No puedo citar el resto del versículo. Dice que ensanchará tu corazón. Oh, no tengo el tiempo para leerlo. Es maravilloso. Punto romano número 2. Los creyentes de Cristo son grano de trigo. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, entonces da mucho fruto. Así que él, cuando cayó, él fue quebrantada la corteza, la cáscara de su humanidad, y fue liberada su divinidad, y él entró en la resurrección para ser el hijo primogénito de Dios, el espíritu vivificante, y él nos produjo a nosotros como los muchos hijos de Dios, que son los muchos granos de trigo. Dice que los muchos granos de trigo producidos mediante la muerte y la resurrección de Cristo tienen como propósito que sea formado un solo pan, el cuerpo de Cristo. Los granos de trigo son molidos. ¿No está contento que no me detuve ahí? Usted no tiene que orar para ser molido. El Señor se encargará de eso, no se preocupe de eso. Oh, pero los granos de trigo son molidos. Bueno, déjeme continuar. No solamente son molidos, pero si somos molidos, bueno, y todo acaba ahí. ¿Qué es esto? Bueno, hasta la vista, se acabó allí. Molidos. Pero no solamente somos molidos, sino mezclados con aceite. Y después
demolidos, mezclados con aceite, ¿qué? Horneados. Horneados, son metidos en el horno. ¿Sabe? Jacob estaba en la casa, él engañó a Esaú, le robó la primogenitura, entonces Esaú quería matarlo, así que él fue a Labán. Fue de la sartén al fuego. Fue de la sartén al ese horno. ¿Se acuerda cuando estaba Daniel y los 3 compañeros amigos de Daniel los metieron en ese gran horno? Quería cocinarlos, hornearlos, pero él vio ahí y dijo, hay alguien allí que se parece al Hijo del Hombre que está ahí con ellos. Ese es el aceite. Horneados y conjuntamente compenetrados hasta hacer un solo pan representado por la ofrenda de harina. Así que tenemos que estar en la compenetración. B. El Señor, quien como grano de trigo cayó en la tierra, perdió la vida de su alma por medio de la muerte a fin de liberar el fuego de su vida eterna e impartirlo en los muchos granos en resurrección. Nosotros los muchos granos debemos perder la vida de nuestra alma por medio de la muerte a fin de poder disfrutar y liberar el fuego de la vida eterna e impartirlo en otros en resurrección. Esto es Lucas 12, 49 y 50, dice que he venido para echar fuego en la tierra y como quisiera que ella estuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Él dijo, estoy siendo presionado hasta que eso se cumpla. Estoy siendo constreñido. Quiero ser bautizado en la muerte. Quiero ser crucificado en la cruz para que el fuego de esta vida pueda ser liberado fuera de mi ser y pueda estar en millones de creyentes, estar ese fuego allí. Así que este fuego divino y místico puede quemar, arder sobre toda la tierra. Sí, al igual que granos de trigo que caen en tierra y mueren, nuestro hombre exterior está siendo quebrantado, consumido, a fin de que nuestro hombre interior pueda ser renovado de día en día. Todos estos versículos, Tito 3:5 habla acerca de la renovación del Espíritu Santo. Efesios 4:23 habla de que somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Efesios 5:26 dice de que llegamos a ser nuevos. Todas nuestras manchas son quitadas por el lavamiento del agua en la palabra. Este es el factor de renovación mientras nuestro hombre exterior está siendo quebrantado. D dice, un cristiano que es espiritual por el bien de la edificación del cuerpo de Cristo debe leer 3 cosas cada día. Oh, amo mucho esta expresión. Debemos leer 3 cosas cada día. Debe leer la Biblia. Debe leer o interpretar su sentir interior. Pararíamos ahí. Pero escuche lo tercero. Y debe leer o discernir su entorno, circunstancias, el cual consiste de las personas, cosas y asuntos que lo rodean. Tengo ahí Proverbios 16:9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tenemos nuestra agenda, nuestro plan, nuestro itinerario, pero el Señor, Él arregla todo, Él está dirigiendo todo para que Él pueda derribar todo aspecto de nuestro hombre natural y reconstruirnos, remodelarnos y reconstruirnos con la divinidad divina como oro, plata y piedras preciosas. ¿Sabe? M.E. Barber era un verdadero grano de trigo. Él fue a China como misionera y ella en verdad se sembró en China continental, y lo que salió de ahí, ¿qué salió de ahí? Watchman Nee. Esto es algo maravilloso. No fue un gran movimiento, no grandes titulares en el periódico, no fue una gran campaña, pero lo que surgió de eso, usted considere, ¿qué hizo ella? Ella perdió la vida de su alma. Ella impartió a Cristo en este hermano joven, Watchman Nee, y el fuego de esa vida en Watchman Nee fue liberado en el hermano Lee, y aquí estamos hoy en día. Por esta hermana, por este hermano, ¿ve? Esta es la misericordia de Dios. El hermano Lee presentó esto, que el hermano Lee era una persona que perdió la vida de su alma y cayó en tierra y murió. Esto es algo sorprendente. ¿Sabe? Con el hermano Nee en 1940, si usted lee el ministerio del hermano Watchman Nee y el hermano Lee, que está basado en el ministerio del hermano Nee, el hermano Lee dijo esto acerca de Watchman Nee. En 1940, cuando él tuvo un entrenamiento, no habían más de 80 entrenantes en esa reunión, era algo muy pequeño. Cuando él tenía una conferencia, el hermano Lee dijo de que no había más de 350 personas en esa conferencia. Pero escuche esto,
cuando él compartió acerca de Cantar de Cantares. No sé si usted ha leído lo que Watchman Nee escribió acerca de Cantar de Cantares. Cuando el hermano Lee dio el estudio de vida de Cantar de Cantares, esa primera página del estudio de vida, él dio una palabra de gratitud y agradecimiento por Watchman Nee y dijo: todo este bosquejo, todos los puntos provienen de la exposición de Watchman Nee acerca del Cantar de Cantares. Es un verdadero clásico. Él dio esos mensajes en 1935 a no más de 10 personas. ¿Se puede imaginar usted eso? ¿No está usted contento que Él se sembró en la tierra para morir? Y algo fue liberado de Él en resurrección y ahora lo estamos disfrutando eso. Dice, tal vez oremos y esperemos que otros cambien. Hay el montón de gente que está allí alrededor, le están prendiendo el calor y lo están... ¿Por qué es esa persona así? ¿Por qué es aquella circunstancia así? Señor, ata a tu enemigo. De hecho, lo que usted está diciendo es: átame a mí. Ata al enemigo en mí. Ata a tu enemigo. Cambia la situación, Señor. Cambia el entorno, Señor. Bueno, no, ¿qué dice aquí? Cuanto más esperamos que otros cambios, cuanto más oremos de esta manera, más claramente entenderemos que nada cambiará. Este es el entorno que Dios creó para lograr que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios y para que se manifieste la gracia y el poder de Dios. ¿Sabe? Tenemos aquí Romanos 8, 28 y 29 y tenemos también Romanos 6 del 3 al 4 acá. Porque en Romanos 5 el ministerio presenta de que usted puede poner título a estos capítulos en distintos. Romanos 5 es en Adán, Romanos 6 es en Cristo, Romanos 7 es en la carne y Romanos 8 es en el Espíritu. Romanos 7 en la carne es la experiencia de Romanos 5, que es en Adán. Y Romanos 8, titulado en el Espíritu, es la experiencia de estar en Cristo, la cual se presenta en Romanos 6. ¿Me entienden? Ahora, el bautismo está en Romanos 6. El título de Romanos 6 es en Cristo. Ahora vamos a la experiencia de Cristo. Es Romanos 8, de estar en Cristo. Esto es estar en el Espíritu. ¿Dónde está la experiencia del bautismo? Romanos 8, 28 dice todas las cosas. Todas las cosas. Cada día estamos experimentando el bautismo de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Y estoy citando al hermano Lee. Al decir esto, él dijo: la mayoría de los cristianos son demasiados flotantes. Hay un hombre en la gloria que cuanto él flota como una boya que flota, pero usted flota como el hombre natural. Usted está arriba, pero el próximo día se hunde. Pero que Dios usa a todas las personas, todos los asuntos, todas las cosas, todo nuestro entorno para hundirnos debajo del agua. Este es el bautismo de todas las cosas, y para hundirnos hasta que estemos en nuestro espíritu. Entonces usted se da cuenta, bueno, Señor, yo tengo que estar en mi espíritu. Si no estoy en mi espíritu, no tengo manera de aguantar esta situación. Tengo aquí Primera de Reyes. Amo Primera de Reyes porque en el tope, en la cima de las columnas, había ahí estas cadenas. Y si queremos, allí hay unos cordones a manera de cadenas y unas trenzas a manera de red. Encima de los capiteles había ahí trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas. Esas nuestras situaciones complicadas y entremezcladas, y le estamos diciendo: Señor, pon esto recto, no, que no esté más que no esté tan enredado. Pero esto es el entorno. Esa trenzas a manera de red y esos cordones a manera de cadenas es nuestras situaciones complicadas. Entonces ahí hay, en esas capiteles habían ahí granadas y había lirios. Significa ser lirios que en medio de nuestras situaciones complicadas vivimos una vida simple y pura en la que confiamos en Dios y disfrutamos a Dios. Este es el lirio. Y después llegamos a ser las granadas, llenas de vida, llenas de la belleza de la vida y de la abundancia de la vida. F. Dice, debemos cooperar con el Espíritu que opera y aceptar el entorno que Dios ha preparado para nosotros. Pablo estaba en la cárcel. Él lo dijo: santos, oren por mí, envíenme en el pastel
o algo para una cegueta para poder salirme de acá, para poder cortar las barras. Ponga una granada allí, para una bomba para que pueda salir de aquí. Claro, no habían bombas en aquel tiempo, granadas de ese tipo. Pero él dijo, más bien, yo soy un prisionero en el Señor. Y dijo, yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Así que él tomó al Señor como su cárcel. Él se dio cuenta que el Señor era el jefe de esa cárcel. El Señor Jesús él era el prisionero del Señor Jesús. Él estaba atado al Señor, ligado al Señor, y el Señor Jesús mismo era la prisión de Pablo. G me gusta mucho. Es posible que nos quejemos delante de Dios, pero nuestras quejas pueden ser las mejores oraciones. Santos, no diga de que usted no tiene nada por qué orar. Nuestras quejas pueden ser las mejores oraciones, las oraciones que más agradan a Dios. Mientras no quejamos, Dios se regocija, porque por medio de ello Él puede hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien, esto es, que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Tengo ahí el Salmo 102, el título, porque el título allí del Salmo 102 es la oración de uno que sufre cuando está angustiado. Y delante de Jehová derrama su lamento o derrama su queja. Si usted ve este salmo es un tipo de Cristo en sus sufrimientos. Así que el versículo 7 habla de Cristo. Dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ese es el Cristo que sufre. Podemos hablar al Señor. El punto es que debemos conversar con el Señor en medio de todas las situaciones y problemas en los que estamos en nuestro entorno, y Él se impartirá en nosotros. ¿Sabe? El hermano Lee señaló, él dijo, una hermana quizás tenga 3 hijas, 4 hijas, tal vez ore por tener un hijo. Conozco una pareja, tienen 5 hijas. Ellos decían, una hija, 2 hijas, 3 hijas, pues la próxima será un niño. 4 hijas, de nuevo, trataron 5 hijas. Bueno, vamos a tener que esperar hasta que vengan los nietos. Es lo mismo, nuestro último hijo. Nosotros decíamos, ciertamente es una hija y teníamos ya el nombre. Pero estoy muy contento que Dani no está acá en este hecho. Bueno, él sabe esto. Bueno, es un niño. Así que tuvimos que orar y para que nos dieran el nombre de un niño. El Señor, tal vez usted reciba ese hijo por el cual usted oró, pero ese hijo tiene que llamarle el nombre de ese hijo Trato. O será, este es un muchacho maravilloso. Esto más bien el nombre de él es Trato. Bueno, leeré los próximos puntos rápidamente, pero nunca me olvidaré. El hermano Lee dijo, él estaba con el hermano Sparks una vez, y esta mujer trajo su bebé, un niño bebé para ver al hermano Sparks, hermano Lee. Y el niño, verdad, no se veía muy bonito. Bueno, no todo el tiempo son tan bonitos. Oh, qué guapo es este bebé. Así que el hermano Lee dice que aprendió el hermano Sparks, pero el hermano Sparks, ambos vieron al niño y dijo, bueno, este niño no es muy guapo, ¿no? Y bueno, esto está bien. Bueno, cuando está con arrugas uno tiene que crecer, ¿no? De bebé. Así que eso está en el libro. Y le dijo, oh, qué niño. Oh, y la mamá estaba ella creía de que era oh, qué niño. No dijo qué clase de niño ni nada. Simplemente dijo, qué niño. Cuando usted tiene un niño, ¿qué niño? Dice, póngale de nombre Trato. El Señor usa todas las cosas para tratar con nosotros. Vamos ahora al punto número 3. Dice, los creyentes de Cristo son pámpanos de la vid. La vid que es Cristo con sus pámpanos, los creyentes de Cristo, es el organismo del Dios triuno en la economía de Dios, que crece en virtud de sus riquezas y expresa su vida divina. Juan dice que aparte de Él no podemos hacer nada. Así que el B dice, aparte de Cristo, la vid, nosotros no somos nada, no tenemos nada, ni podemos hacer nada. Por lo tanto, debemos permanecer en Él, quedarnos y morar en Él, sin vivir por lo que nosotros somos, ni por lo que podemos hacer, sino viviendo por la vida inmortal que es Cristo mismo.
El C dice, morar en Cristo es permanecer en su amor, a fin de amarle a Él y amarnos unos a otros para expresar la vida divina llevando fruto. Santos, el recobro del Señor es un recobro de amar al Señor Jesús. Y cuando amamos al Señor Jesús, permanecemos en su amor y le amamos a Él y nos amamos los unos a los otros con Él como nuestro amor. Así que el 1 es una cita de Juan 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Hermanos y hermanas, cuando amamos unos a otros con el Señor como nuestro amor, esto llega a ser el Evangelio para las personas. Es así como ellos saben que somos los discípulos del Señor. 2. Si amamos al Señor, seremos llenos de Él, y aquello que nos llene brotará de nosotros. Amar al Señor a lo sumo es lo que nos hace aptos, nos perfecciona y nos equipa para proclamar al Señor. D. Es cuando somos llenos del Señor que Él nos llena y podemos proclamarlo a Él al hablar. De permanecer en Cristo es mantenernos en comunión con Él cada día y a cada hora sin permitir que nada se interponga entre Él y nosotros. Si hay cualquier aislamiento, algo que se interponga entre el Señor y nosotros, debemos quitarlo. De ahí me gusta mucho la segunda parte. La vida de iglesia depende enteramente de la comunión divina. ¿Qué es esta comunión divina? Esta comunión divina es el Dios triuno que circula. Es la circulación del Dios triuno, quien opera, fluye, nos comunica, transporta, transmite e imparte a nosotros todo lo que Él mismo es para nuestro disfrute. A fin de que el Señor permanezca en nosotros, debemos permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. Número 1, amar al Señor y amar a los santos, así permanecemos en Él. Debemos permanecer en el Dios triuno que opera, que fluye, que comunica y permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. Si permanecemos en su palabra escrita al acercarnos a Él para recibir vida, las palabras que Él nos habla en un momento particular permanecerán en nosotros y serán para nosotros espíritu y vida. F. Puesto que somos pámpanos de Cristo, la vid verdadera, debemos vivir a Cristo, producir a Cristo, expresar a Cristo y propagar a Cristo en todo aspecto. Esto es lo que significa andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Pongámonos de pie y proclamemos el punto G todos juntos. Llevar fruto es el desbordamiento de las riquezas de la vida interior. De la abundancia de la vida interior saldrá un fluir que llegará a otros y penetrará en sus vidas, de modo que lleguen a ser frutos que permanezcan a fin de que el Padre sea glorificado. Pueden estar sentados ahora. ¿Qué tal si oramos con nuestros vecinos? Y al menos tenemos unos 15 minutos para testimonios, así que oremos con nuestros vecinos y entonces podemos compartir. La primera epístola de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en Él
jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron puestos. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no se os había concedido misericordia, pero que ahora se os ha concedido misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo excelente vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al ver con sus propios ojos vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como capa para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los perversos, porque esto es gracia, si alguno, por tener conciencia de Dios, sufre aflicción padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le injuriaban no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Capítulo 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos, sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin amedrentaros por ningún terror. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, con afecto entrañable, humildes, no devolviendo mal por mal ni injuria por injuria, sino por el contrario, bendiciendo, porque para esto fuisteis llamados, para que heredaseis bendición. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atienden a sus peticiones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién os hará daño si vosotros tenéis celo por el bien? Mas aún si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión, los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. Esta os salva ahora a vosotros, como antitipo en el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como petición de una buena conciencia a Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, juergas, disipación e ilícitas idolatrías. En ello les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución, y os calumnian. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido anunciado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues cuerdos y sobrios para daros a la oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable como oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre como por virtud de la fuerza que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados,
No os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no